Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En los documentos de la Reforma encontramos referencias a los concilios antiguos sobre la cristología. Por ejemplo, en el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 21 dice, ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Y la respuesta es, el único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. La fórmula de Calcedonia. Luego la pregunta 22 hace la pregunta sobre la encarnación. ¿Cómo se hizo Cristo, hombre, siendo como era, Hijo de Dios? Y la respuesta es, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y una alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. Y luego en la pregunta 23 hace la transición entre las dos partes de la cristología, la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Cristo, como nuestro Redentor, ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Aquí tenemos una manera de hablar de la obra de Cristo. Dos estados, humillación y exaltación, y tres oficios, profeta, sacerdote y rey. Los dos estados vienen de Filipenses 2, 5 al 12, donde Pablo escribió, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Encontramos entre el 8 y el 9 la transición entre humillación y exaltación. Así que aquí tenemos el esquema básico de los dos estados. Y otros antes de la Reforma los había mencionado, pero los reformadores desarrollaron los detalles en el siglo XVII, como es evidente en los documentos de Westminster. También algunos mencionaron uno o el otro o hasta los tres oficios de Cristo, pero Juan Calvino cristalizó esta descripción en su Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 15. Vamos a seguir esta división hablando primero de la humillación de Cristo. Regresando al Catecismo Menor, en la 27, pregunta, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y la respuesta es, la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Vamos a seguir estos elementos de la humillación de Cristo. Su personal y perpetua asunción de la naturaleza humana fue el primer aspecto de su humillación, del cual dependen los otros. No solo asumió la naturaleza humana, sino también vivió en una condición humilde. Nació en un establo o cueva, siendo acostado en la comedera de animales. Y como hombre confesó que no tenía dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Esto es según la profecía de Isaías 53:3. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Y luego Cristo, el legislador, se sometió a su propia ley.
El gran teólogo de Princeton, Carlos Hodge, dice que aun siendo hombre, él era el autócrata, todavía encima de la ley, como el legislador. Y aun así, él se sometió a la ley del pacto de obras como el segundo Adán. El argumento de Romanos 5, 12 al 21 depende de su rol como el segundo Adán, sometido al pacto de obras y representante de una nueva humanidad. Además, se sometió a la ley dada a Moisés como judío, obediente a esa ley. El Catecismo menciona también como ser humano él participó en las miserias y los sufrimientos de esta vida. Podemos pensar en las debilidades inherentes de la humanidad. Posiblemente también las enfermedades comunes, aunque la Biblia no las menciona explícitamente. Sufrió la pobreza económica, la agotadora interacción con pecadores exigentes y egoístas, los insultos y la oposición de muchos, los golpes, las torturas, la degradación y las agonías de la crucifixión. Además, sufrió la ira de Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando pidió evitar la copa, lo más probable es que quiso evitar la copa de la ira de Dios. Al recibir la ira de Dios por cargar con los pecados de su pueblo, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. La muerte maldita de la cruz fue la culminación de sus sufrimientos y su humillación. El sufrimiento físico y psíquico fue inimaginable. Además, la crucifixión lo marcó como maldito por los hombres y maldito por Dios. Como dice Gálatas, maldito el que es colgado en un madero. Luego fue sepultado como cualquier cadáver y permaneció bajo el dominio de la muerte por 3 días. Esta es la interpretación de Westminster de la expresión en el Credo de los Apóstoles, descendió al infierno. El Catecismo Mayor, pregunta 50, dice, ¿cómo se humilló Cristo después de la muerte? Y la respuesta es, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de ésta hasta el tercer día, lo que ha sido expresado otras veces en estas palabras, descendió al infierno. Juan Calvino rechazó esta interpretación como una redundancia con la sepultura e interpretó la frase como la tormenta espiritual que Cristo experimentó en la cruz. Esto es en el libro 2, capítulo 16. Un problema con la interpretación de Calvino es que pone el credo fuera de orden, porque el credo dice crucificado, muerto y sepultado, luego descendió al infierno. Y si el descenso al infierno se refiere a sus sufrimientos en la cruz, aparece demasiado tarde porque ya en el credo está sepultado. Ahora en la pregunta 28 del Catecismo Menor encontramos esta pregunta. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? Y la respuesta, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. La resurrección fue el inicio de su exaltación. Deshizo todos los aspectos de la humillación, salvo la unión con la naturaleza humana, la cual glorificó. Ya no de una condición humilde, ya no sometido a la ley, ya no sujeto a las miserias y los sufrimientos de esta vida, ya no bajo la ira de Dios, ya no bajo el poder de la muerte. Su resurrección garantiza la resurrección de todos los creyentes. Es el argumento de 1 Corintios 15, 20 al 21. Además, demuestra que la salvación es total, incluyendo el cuerpo. No es simplemente una salvación del alma o del espíritu o de la mente, sino una salvación total del ser humano entero. La ascensión al cielo es más que regresar de donde vino, porque es la presentación de la naturaleza humana perfecta en el cielo. Su cesión o su permanencia a la diestra de Dios significa poder universal y representación delante de Dios para los creyentes.
El cumplimiento del Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y además representante nuestro a la derecha de Dios. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego su venir a juzgar el mundo será cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Así la humillación de Cristo hasta lo más bajo, lo más vil, y la exaltación de Cristo hasta lo sumo, como Señor de todo, ante el cual todos van a arrodillarse y a quien todos van a confesar como el Señor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!